Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Cristiana Siervos de la Palabra, y un saludo también para los amigos, demás personas que nos acompañan en esta mañana, en este día, para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Un saludo a los familiares e invitados de los hermanos que están compartiendo a esta hora este espacio, viendo y escuchando esta enseñanza de la Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por sus vidas, por la vida de todos nosotros. Y quiero invitarlos primeramente para que oremos, demos gracias a Dios y encomendemos este tiempo en sus manos y escuchemos esa palabra que Dios tiene para nosotros, para estos días, la que ha venido dándonos a través de estas enseñanzas acerca de la ley moral de Dios. Les invito entonces para que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor para encomendarnos en sus manos. Amado Dios y Señor, te damos gracias a esta hora, Padre, por tu autoridad, Señor, por tu soberanía, por tu bondad y misericordia. Hoy, Señor, hemos podido despertar y contemplar un día más que tú has creado para nosotros. Encomendamos en tus manos este día el mensaje de tu palabra, Señor, que nos disponemos a escuchar. No nos podemos reunir físicamente, tú lo sabes, tú sabes las condiciones que están sucediendo, Señor, la situación que se está viviendo, pero te damos gracias por estos medios tecnológicos, porque a través de ellos, Señor, podemos seguir escuchando y estudiando tu palabra, Señor, en los distintos lugares. Y ella, Señor, sigue cumpliendo ese propósito de instruirnos, corregirnos, formarnos. Señor, que tu palabra nos transforme y nos cambie, que nos instruya, que nos corrija con el poder de tu Santo Espíritu, el cual nos has dado, Señor, cuando nos escogiste para darnos ese nuevo nacimiento. Oro, Señor, por las personas que están escuchando este mensaje hoy por primera o segunda vez, Señor, por las personas que están invitados, que están acompañando a mis hermanos en sus hogares, o están escuchando por invitación de mis hermanos o demás personas en los distintos lugares de nuestra geografía, que se encuentran ahí detrás de la cámara. Yo no los conozco, no sé quiénes son ni cuántos son, pero tú sí, mi Señor. Yo oro para que los corazones y los oídos, Señor, sean abiertos, sean dispuestos y se produzca, Señor, ese cambio, esa transformación que nos da tu palabra, por tu soberanía y por tu misericordia, en todos y cada uno de los que en esta mañana vamos a escuchar. Los que escuchan, Señor, por primera vez, para que seas tú trayendo claridad, entendimiento y cambio a estas vidas, y las personas que ya estamos seguras que tú nos has llamado, que estamos caminando en tus caminos, Señor, para que siga cumpliendo ese propósito, tu palabra de transformarnos, de producir ese cambio, hombres nuevos, mujeres nuevas, llenos de tu verdad, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor, por tu misericordia al permitirnos hoy escuchar tu palabra. Al dejarnos, Señor, escuchar tu palabra, es por tu voluntad. Te pido, Señor, que guíes mis palabras para que den tu mensaje tal cual está en la Escritura. Llévate toda palabra de hombre, porque esa, Señor, no es la que queremos que quede en el corazón, porque de nada sirve. Es tu palabra, Señor, la que te pedimos que dejes sembrado en nuestro corazón para que produzcamos y demos fruto para tu gloria, por su poder, por el poder de tu Espíritu en nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Padre, y encomiendo en tus manos este tiempo para tu gloria. Que Cristo sea glorificado a través de este mensaje. Que tu palabra sea exaltada y sea ella la fuente de autoridad. Que el Espíritu Santo gobierne y señoree nuestros corazones, produciendo ese cambio en cada uno de nosotros, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tu bendición, Señor, en este resto de tiempo, en Cristo Jesús la pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con la exposición que estamos haciendo de la ley moral de Dios. Estamos en el capítulo 19 y 20 del libro de Éxodo, haciendo la introducción y el prefacio antes de empezar a estudiar cada uno de estos mandamientos del decálogo de la ley moral de Dios. El capítulo 19 encontramos toda la introducción y el prefacio a la ley moral de Dios, y
hoy vamos a terminar esa parte introductoria y del prefacio, lo cual es importante antes de estudiar uno a uno los mandamientos de la ley moral de Dios. Vamos entonces en esta mañana a recordar lo que ya se dijo en un comienzo, en la introducción. Estuvimos tratando unos aspectos generales que encontramos en el capítulo 19 sobre la singularidad, unas características especiales que leemos en ese capítulo, mediante la cual Dios dio su palabra. Dios ya había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, como nos enseña su palabra, y había llevado el pueblo hasta las laderas del monte Sinaí. Llamó a su siervo Moisés y le dio unas especificaciones previas para que el pueblo se preparara, se dispusiera para recibir la palabra de Dios. Todo eso fue lo que compartimos en el capítulo 19 y estamos en la parte final de este capítulo 19 y comienzos del capítulo 20, en donde está este prefacio, esta introducción. Vamos en esta mañana entonces a terminar esta parte introductoria, repito. Vamos a leer del capítulo 19, los versos 5 y 6, me acompañan a la lectura, Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y el capítulo 20, los versículos 1 y 2, dice la Escritura: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En estas palabras, en el contexto del capítulo 19 y el comienzo del capítulo 20, encontramos esta disposición que debía tener el pueblo. Dios dio unas reglas, unas normas, unos parámetros para que se prepararan para recibir su palabra. Y es necesario, por lo tanto, tener claro qué fue lo que sucedió antes de Dios empezar a dar su ley. Lo primero que notamos aquí en el capítulo 20 al comienzo son esas palabras tan poderosas que pronuncia Moisés, y lo que nos enseña aquí la Escritura: y habló Dios diciendo estas palabras: yo soy Jehová. Ese nombre tan grande, tan temible, porque eso es lo que nos enseña la Escritura en todo el contexto, el cual debemos nosotros respetar, reverenciar, honrarnos, humillarnos ante ese nombre, nuestro Dios, Jehová, tu Dios, dice el Señor. Yo soy Jehová, tu Dios. Y está hablando allí dirigiéndose en segunda persona, no se está dirigiendo yo soy el Dios de ustedes, se está dirigiendo en segunda persona. O sea que esa palabra, ese mandamiento, ese versículo, cuando lo leemos nosotros, también va dirigido a mí, a quien lo lee. Él es mi Dios, Él es tu Dios, Él es nuestro Dios. Pero recordemos que la relación con Dios es personal, la salvación es personal. Todo con Dios es personal, no hay nada colectivo. Una cosa es la iglesia cuando se reúne, el papel como iglesia, la misión que tenemos como iglesia, todo este contexto nos lo enseña la eclesiología, y otra cosa es ya la relación personal de cada hombre con Dios. Esto tenemos que tenerlo claro y saberlo entender y aplicar desde la Escritura. Bien, Dios, ¿qué es lo que nos dice este nombre? Yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir el Señor cuando Moisés pronuncia estas palabras? Bien, nos está enseñando, recordando precisamente la trascendencia de Dios. Dios es trascendiente, es decir, por su majestad, por su santidad, Él está a una distancia infinita por encima de toda la raza humana. La Biblia nos dice que Cristo con su muerte en la cruz rompió el velo y ahora nos podemos acercar tranquilamente a ese lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y eso es cierto, y eso fue lo que sucedió, y eso lo hizo Cristo. Pero eso lo tenemos que entender y saber, manteniendo siempre clara esa distancia que también nos enseña la Escritura, porque la santidad de Dios, su majestad, ¿verdad? Él es 3 veces santo, nosotros somos solo santos,
somos humanos, Él es Dios, Él está por encima de nosotros aún así. En estos días de adoración informal y oraciones que están levantando todos los hombres, debido a esta situación que estamos viviendo, se ha despertado un espíritu religioso en todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces es importante y qué bueno sería que todas las personas que hoy en día están desde sus fundamentos, desde sus principios, buscando a ese Dios, conocieran esta verdad de quién es Dios y quiénes somos nosotros, que Él está en un lugar alto y nosotros estamos por debajo de Él, porque Él es el más alto y el más sublime, Él es el Rey Santo, y que podemos acercarnos a Él, sí, claro, pero solo a través de Jesucristo, porque hemos sido lavados en su sangre. Eso es lo que tenemos que tener claro, enseñarlo a quienes no lo entienden, no han escuchado esta verdad. ¿Cómo nuestra adoración entonces? Hagámonos esta pregunta, ¿cómo nuestra adoración, tu adoración a Dios, reverencia su santidad y su majestad? Nuestra oración debe reverenciar la santidad de Dios, la majestad de Dios, la autoridad de Dios. Y esa es una pregunta muy buena que nos podemos hacer por estos días. Mi oración, la que yo hago, la que yo sé que están haciendo y que hacen todos los días, reverencia esa santidad y esa majestad de Dios. En ese momento en que yo oro, me coloco en el lugar que me enseña la Escritura que yo debo estar, y Dios está en mi oración en el lugar que Él tiene y está y debe estar. Buena pregunta. El Señor, aquel que dice, mía es toda la tierra, porque así lo dice su palabra, otro versículo, en otro lugar de la Escritura, mía es toda la tierra, por su maravillosa gracia tomó a un pueblo pequeño, que es lo que estamos leyendo aquí en Éxodo 19 y 20, y nos lo enseña todo el Pentateuco y toda la Escritura, la historia del pueblo de Israel. Ese pueblo pequeño que estaba esclavizado en tierra extraña, y lo volvió por su voluntad en su especial tesoro. Sin embargo, lo vamos a ver más adelante y lo hemos expuesto en muchas prédicas aquí en nuestra iglesia, sabemos, la Biblia nos lo enseña, que Israel rompió ese antiguo pacto. Israel violó ese pacto al desobedecer la ley de Dios. Éxodo 19, 5. Cuando Dios les dice, no te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y eso fue lo que sabemos que Israel más rápido hizo, ¿cierto? No obedeció este mandamiento, no obedeció estas palabras del Señor. Ahora bien, lo cierto es que el Señor cumplió sus grandes propósitos, porque Él es fiel, Él no cambia, Él es inmutable. En el nuevo pacto, Él cumplió su palabra, Él nunca ha cambiado, Dios no falla, porque Dios es fiel, inmutable, perfecto, santo. Él promete, y lo que Él promete, Él lo hace, Él no cambia. Nosotros prometemos cosas como hombres, después nos arrepentimos y no cumplimos nuestras promesas. Así somos los seres humanos. Dios no es así, Dios no es así. Su gracia es infinita, y su gracia muchas veces se sale inclusive de nuestra comprensión. Y la gracia de Dios, cuando llega al corazón de una persona, a la mente de una persona, lo primero que empieza a producir por ese cambio, por ese nuevo nacimiento que produce la gracia de Dios en una persona, empieza a producir deseo de obediencia, de obedecer, de sometimiento a la autoridad y a la palabra. Y eso es lo que sucede y debe suceder, repito, en el corazón de alguien que ha sido transformado por el poder y la gracia de Dios. Muy bien, la iglesia está por lo tanto ahora conformada de acuerdo a estas verdades por judíos y gentiles, porque los judíos, el pueblo de Israel, rompió ese pacto y la Escritura nos lo enseña en contexto. Entonces Dios invitó ahorita a su fiesta, a su reino, a aquellos que estaban fuera, ¿cierto? Los gentiles, y con el pueblo gentil y el pueblo judío, de los cuales Él se ha reservado un remanente. El gran milagro que sucedió por medio de la obra de Cristo unió y formó un solo pueblo para su gloria, que es la iglesia, y es su tesoro especial ahorita, el reino de Dios de sacerdotes, una nación santa por la sangre del Cordero de Dios. Hoy es la iglesia del Señor, formada por gentes de toda tribu, lengua, raza y nación.
Ese es el reino de Dios, eso somos nosotros, esa es la iglesia, la embajadora del reino de Dios aquí en la tierra. Y eso es por la gracia del Señor. En este capítulo 20 de Éxodo, el Señor declara la ley moral de Dios, que es lo que estamos y vamos a empezar a discernir. Declara su ley moral a Israel desde esa nube de gloria. Y eso ya lo vimos en la exposición pasada. Ese ambiente, esa atmósfera de truenos, relámpagos, voz de trompeta, lo que escuchó el pueblo en el monte Sinaí. Y ellos por temor pidieron a Moisés que mediara ante ellos por esa palabra de Dios. Muy bien. Jehová, por lo tanto, es el objeto de nuestra adoración, el principal, el único, ¿cierto? Mediante el cual y al cual nosotros debemos adorar. ¿Por qué? Porque Él en el presente es ahora nuestro gobernante. En el pasado fue nuestro creador y en el futuro será nuestro juez. Él trasciende todos los tiempos, el ayer, el hoy y el mañana. El que era, el que es y que será por siempre. Además, Él es Dios. Él es el Dios de sus elegidos, como nos lo enseña la Escritura. Por medio de esa relación de pacto, Él se ha acercado a nosotros y hemos recibido su gracia, y ahorita podemos sentir su presencia, podemos sentir que Él está con nosotros, que nos cuida, que nos guía y que nos está cambiando, nos está transformando, y vamos creciendo de gloria en gloria hasta llegar a esa imagen perfecta de Cristo, a esa santidad perfecta que vamos a alcanzar un día, la misma que tuvo Adán antes de pecar y sin la cual nadie podrá ver a Dios. Esa santidad que tuvo Adán antes de pecar, esa es la que vamos a alcanzar, porque con esa santidad, antes de que Adán pecara, es que él podía ver la gloria de Dios, hablar con Dios, disfrutar de las bendiciones de Dios, etc. A esa santidad, y sin esa santidad nadie puede ver esa gloria de Dios, nadie puede disfrutar de esa bendición eterna de Dios cuando llega el final de todos los tiempos. Es eso lo que nos enseña la Escritura. Muy bien, en este prefacio vamos a mirar 4 aspectos fundamentales para terminar esta introducción y el prefacio. Vamos a mirar lo ético de la ley moral de Dios. Vamos a estudiar una paradoja que encontramos en lo que Dios ordenó en su palabra y lo que realmente sucede, pero esta paradoja nos lo aclara la misma Escritura. Vamos a entender la ley en el contexto de la redención, y vamos a mirar rápidamente también qué relación hay entre la ley y el anuncio del Evangelio, lo que hacían los profetas. Muy bien, vamos entonces a lo ético, la parte ética de la ley moral de Dios. ¿Qué debemos entender, tener presente, recordar de la ética de la ley moral de Dios? Bien, los 10 mandamientos nos sumergen cuando los leemos, ¿cierto? Algunas personas se lo saben de memoria, qué bueno, pero qué bueno es que se luchara por practicarlos, pero es bueno aprendérselos. Los 10 mandamientos nos sumergen, por lo tanto, en muchos interrogantes sobre las relaciones humanas, ¿verdad? Piensa en esto, es decir, lo ético y lo moral. 2 conceptos que sé que hemos escuchado muchas veces, la ética y la moral. Y allí ambos conceptos están inmersos en el contexto de la ley de Dios, ¿verdad? Esas relaciones humanas, entonces, de tipo personal, directa o indirectamente. Muchos de estos mandamientos inician con la palabra no. Eso lo vamos a ir mirando a medida que avancemos. El fundamento de estas relaciones nos invita a pensar entonces, hermanos y amigos que nos escuchan, en la siguiente pregunta: ¿cómo debo vivir entonces en este mundo? Buena pregunta, ¿verdad? No sé si te la has hecho. Ya tengo claro que soy cristiano, ya tengo claro que de lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es la ley de Dios? Estos mandamientos, la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo debo vivir en este mundo? Porque estoy en el mundo, entiendo por la palabra que es el mundo, tengo mi carne, ¿cierto? Como lo escribe Pablo y lo hemos también expuesto. Entonces, ¿cómo vivo en este mundo?
nos enfrentamos a dos conceptos aquí y es lo que estamos mirando, la ética y la moral. Muy bien, vamos a explicar rápidamente estos dos conceptos para que entendamos esto de la parte ética de la ley de Dios. ¿Qué es la ética? Piensa en 10 segundos qué entiendes tú por ética. ¿Qué es para ti la ética? Yo sé que alguna cosa has escuchado o debes entender tú por qué es la ética. Bien, la ética, te voy a ayudar a dar una relación, una definición lo más sencilla posible para que aclares lo que el conocimiento previo que tú tienes. La ética es una ciencia normativa, es decir, busca los fundamentos principales que prescriben obligaciones o, en otras palabras, lo que se debe ser. Lo que se debe ser. Ahí donde todas las profesiones tienen su ética. Pues tú escuchas a los médicos que hablan de la ética médica, la ética de los abogados, la ética de los científicos, etc. Toda profesión tiene su ética, lo que debe ser dentro de su profesión, dentro de su campus, ¿verdad? Define, en otras palabras, lo que la gente debe hacer, la ética. Bien, la moral es una ciencia descriptiva. Descriptiva, ¿qué significa? La moral está preocupada de lo que es y lo indicativo de ello, ¿verdad? Es decir, describe lo que la gente efectivamente hace. Recordemos, la ética define lo que la gente debe hacer, la moral describe lo que la gente efectivamente hace. Es decir, la moral es lo que yo soy y la ética es lo que yo debo ser. Como decimos nosotros, suena parecido, pero no es igual, hay una diferencia. La ética es normativa, la moral es descriptiva. La ética es imperativa, maneja imperativos, ¿cierto? Porque ella establece lo que se debe ser. La moral es indicativa. La ética es a lo que se proyecta la persona que debe ser. La moral es realmente lo que ya se está haciendo y es lo que está sucediendo, lo que se es. La ética es absoluta y la moral es relativa. Y eso es lo que está sucediendo hoy. La ética es absoluta y la moral es relativa. Hoy en día esa palabra relativo está de apogeo, está de moda. En el corazón, ¿por qué? Vamos a explicarlo. En el corazón de la ética cristiana, que es nuestro campo, ¿verdad? En el corazón de la ética cristiana está la convicción de que nuestro fundamento firme para el conocimiento de la verdad está en la palabra. Y allí encontramos que es lo bueno, lo justo, y le llamamos la revelación divina, porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que dirige, permea, lleva el alma, como le quiera llamar, nuestra ética cristiana. Lo que debemos ser está aquí en la Escritura. Cuando yo voy conociendo en la Escritura lo que yo debo ser, ahí es donde empieza mi lucha, mi guerra, ¿verdad? Porque me enfrento con lo que yo soy, que es mi moral. Por eso usted hemos escuchado esta frase, hay gente que maneja una doble moral. No es que se tenga una doble moral, lo que pasa es que una cosa es la ética de lo que se debe ser y otra cosa es lo que están haciendo, que es la moral que una persona maneja, hace. Muy bien, el cristiano por lo tanto no es un sistema de vida que opere sobre la base de la razón especulativa, especulaciones, no, o la conveniencia pragmática, ¿cierto? El pragmatismo, lo que abunda en praxis, que se impone, que está de moda, entonces ahí también se mete y metámonos en ese río, en esa corriente. No, el cristianismo no es un sistema de vida que opere de esa forma. Los cristianos afirmamos con confianza, un cristiano verdadero, un hijo de Dios verdadero,
que esté sometido a la Biblia, a la Escritura, a la palabra de Dios, debe afirmar y afirmar con confianza que Dios ha revelado quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quiénes somos nosotros? Porque la Biblia nos enseña quién es Dios y también nos enseña quién es el hombre. Y eso lo debemos revelar con confianza, tener claro. ¿Y cómo espera Dios que nos relacionemos con Él y nuestro prójimo? Una doble relación. Eso es lo que nos enseña la Escritura. ¿Y cómo espera Dios que nos relacionemos con Él? Bajo sus normas, bajo sus leyes, bajo sus preceptos, no bajo los del mundo pragmático, no bajo las normas de la moral que es relativa, que es descriptiva. No, es bajo la ética que Dios nos estableció en su palabra, que es donde se nos enseña lo que debemos ser. Aquí está. Él nos reveló en este libro, en sus leyes, que nos reveló lo que a Él le agrada. Y lo que a Él le agrada, eso lo ordenó y lo leemos en sus leyes. Todo esto que estamos explicando, tristemente, lamentablemente, lo ha oscurecido, lo ha ensombrecido la moral. Y escucha aquí un término nuevo: estadística. La moralidad estadística. ¿Y de dónde surgió y qué es eso? La moralidad estadística ha surgido de este mundo corrompido, corrupto, ¿verdad? Donde lo normal está determinado por las estadísticas y eso pasa a ser bueno. ¿Por qué? Porque viene de lo humano. Y lo contrario pasa a ser inhumano e inusual. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con la famosa ley de género que se está imponiendo y estableciendo en todos los países? Forma parte de esto que estamos diciendo. Y si alguien no piensa como piensa lo que establece la ley de género, con todos sus derechos que están creando, ya esa persona es retrógrada y está en contra de lo que es humano. Porque los humanos tienen derecho a expresar su libre desarrollo de la personalidad, y eso es humano. Y eso hay que aceptarlo, y se establecen códigos y ya les dan normas, leyes, decretos, y cúmplase, y todo el mundo se debe someter a eso. Eso es moralidad estadística, y como eso es lo que está creciendo y abundando en el mundo, es lo que se establece. Entendemos, ¿verdad? Entonces vemos que esto no es conforme a la Escritura. Muy bien, en términos bíblicos, entonces podemos decir que en la ética cristiana entendemos la calidad de persona de Dios. Ahí entendemos quién es Dios. Allí conocemos a Dios, el que nos hizo a su imagen. Nos hizo a su imagen. Todos esos atributos de Dios que Él tiene los colocó en su creación, en Adán. ¿Verdad? La dimensión, por lo tanto, cristológica, de acuerdo a esto, es inevitable. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos la dimensión de estas relaciones que debemos tener con Dios y con el prójimo de acuerdo a la Escritura, entendemos que nosotros en nuestra naturaleza humana, carnal, caída, no podemos cumplirla. No podemos llevarla a cabo por culpa de nuestra carne, ¿verdad? Pero aún así, Cristo entonces vino a cumplir precisamente con esa tarea. Forma parte de la tarea que Él vino a hacer y nos enseñó cómo es la ética que el Padre quiere que nosotros vivamos, hagamos realidad. Y Él lo hizo, Cristo la vivió, Cristo la hizo realidad. Pasó de ser una utopía a ser una realidad. Y por eso Cristo dijo muchas veces, amados, por ejemplo, amados los unos a los otros, ahí enseñándonos la ética de la relación con mi prójimo, ¿verdad? Con el prójimo. Eso lo puedes encontrar en Juan capítulo 13, puedes leerlo. Cristo también dijo otro día, y tú lo lees en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 13, les he dado ejemplo. Cristo lo hizo, Cristo dio el ejemplo para que lo siguiéramos a Él, para que lo imitáramos a Él.
la ética que debemos vivir los cristianos es la vida que vivió Jesucristo, lo que Él fue. Por eso lo dijo, les he dado ejemplo, imítenme. Qué bueno entender y apoderarnos de esta verdad. El cristiano, por lo tanto, de acuerdo a esta verdad que estamos explicando, el cristiano se define entonces por su unión con Cristo. Hablar de un cristiano que no esté unido a Cristo no tiene fundamento, no tiene coherencia. Eso no tiene sentido. El cristiano se define es por su unión con Cristo. Y un cristiano verdadero no puede relacionarse con Dios ni con los demás si no está unido a Cristo. Es imposible. Porque aquel que no está unido a Cristo simplemente sigue muerto en su carne, en su maldad, en su mundo de pecado. Solamente aquel que ha sido resucitado, que Dios lo ha unido a su Hijo Jesucristo, es que empieza a entender esto y a vivir esta relación. Recuerda esta frase, el cristiano se define por su unión con Cristo. No lo olvidemos. Juan 17, puedes leer todo el capítulo de Juan. Te invito a que leas todo el Evangelio de Juan, entre el capítulo 13 y el capítulo 17. Léete esos capítulos, que allí vas a descubrir muchas de estas verdades que estamos compartiendo, que fueron dichas por nuestro Señor. Muy bien, resumiendo esta parte de la ética, de la ley moral, la idea es de que las leyes del Antiguo Testamento relativas al comportamiento ético no pueden aplicarse de alguna forma a los cristianos sin referencia a Cristo. Es lo que estamos enseñando, compartiendo. Es, por decirlo menos, sería una negación de quiénes somos en Él. De quiénes somos en Él. Por eso Cristo dijo, apartados de mí, nada pueden hacer. Y Cristo también dijo, orando, ahí lo vas a ver en el capítulo 17, y pidió al Padre que sean uno en mí, así como tú y yo, Padre. Esa es la ética que entendemos y que vemos en la ley moral de Dios y que vamos a estar desarrollando en esta exposición. Vamos ahorita a estudiar una paradoja que vemos en la ley de Dios. Debemos tener en cuenta y entender esta paradoja, hermanos. Escuchemos y que Dios nos dé entendimiento. Nuestro punto de partida es tener claro que Dios exigió estricta y perfecta obediencia a su ley para poder bendecirnos. Ese es el punto de partida. Lee Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, refiriéndose a su ley, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mensaje de Dios para nosotros. Aquí está la exigencia de Dios. ¿Cuál? Dios exige y seguirá exigiendo estricta y perfecta obediencia a su ley para poder bendecirnos. Eso fue lo que vivió Adán antes de pecar, antes de que su corazón fuera lleno del conocimiento del mal. Adán y Eva disfrutaban constantemente las bendiciones de Dios, porque estaban en esa perfecta comunión con Él. No habían caído, no había mancha en sus corazones y en sus mentes. Entonces cumplían la voluntad de Dios, ese pacto de obras que allá se estableció, y eran bendecidos constantemente por la perfecta obediencia que ellos tuvieron hasta antes de pecar. Y eso Dios no lo ha cambiado, porque aquí vemos que vuelve y lo reafirma muchos siglos después en Éxodo capítulo 19, versículo 5, y hay muchos otros versículos más de la Biblia que nos enseñan que Dios exige obediencia completa y perfecta a su ley. Lo exige. Muy bien, ahora bien, dos cosas se presentan aquí como paradójico, que es lo que estamos mirando. Nuestro estado de muerte espiritual, 1. 2, que aunque no nos dio la ley moral, asimismo, aunque nos dio la ley moral, asimismo, no nos ha dado instrucciones específicas para cada uno de los posibles temas éticos que enfrentamos. ¡Qué paradoja! Vamos a descifrar esta paradoja.
Si Dios requería que Israel fuera santo en gran manera, que cumpliera la ley en forma perfecta y completa, y que fueran santos como Él es santo. Recuerda ese versículo cuando le dice a Israel por medio de Moisés: sean santos porque yo soy santo. Y también pidió que se le amara. Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ya conocemos el versículo. Entonces, Dios pidió que fuéramos santos, que se le amara. Le pidió eso a Israel. Con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Sabía también que un pueblo aún no salvado, porque Cristo no había venido todavía, ¿verdad? Totalmente, no podría jamás cumplir esa norma. La carne que tenía Israel y que tienen todos los hombres, el pecado que mora en la carne del hombre, impide que cumplamos y obedezcamos perfectamente su ley. Ya lo hemos explicado. El mayor enemigo que tiene la palabra de Dios está dentro de ti, se llama tu carne, nuestro pecado que aún tenemos. La Biblia nos lo enseña. El apóstol Pablo lo explicó en su carta a los romanos. Ahora bien, allí está el asunto principal de esta paradoja. ¿Cómo es que Dios nos exige? Y nos exige, pero Él sabe que nosotros no podemos por nuestra carne. Cuando leemos el Evangelio, cuando Cristo llega a nuestra vida y se nos es abierto los ojos, los oídos y el corazón es transformado, entonces leemos el Evangelio y entendemos que el Evangelio nos enseña que Dios no nos dejó a tientas en ese estado. No hemos quedado a tientas en esa oscuridad para tomar decisiones sobre la base de nuestras meras opiniones. Qué bueno es Dios, qué sabio es Dios, ¿verdad? Esto es importante para el cristiano porque cuando nos enfrentamos a estas preguntas éticas, sabemos que nunca estamos operando en el vacío. Es precisamente en este punto donde necesitamos la asistencia de la sabiduría superior de nuestro Dios, guiándonos, enseñándonos, ¿verdad? Y es por esto que entendemos que Él, por lo tanto, y aquí se aclara esta paradoja, Él proveyó el medio de solución para este hecho, ¿verdad? Para el hecho de que dicha obediencia no podríamos lograrla nosotros, seres pecadores. Y por eso nos proveyó la solución. Cristo, su muerte en la cruz, su sangre lavándonos de nuestros pecados, su espíritu guiándonos, ¿verdad? Y su palabra que nos transforma y que penetra hasta los tuétanos, dice ello. Ahora, esto fue anunciado desde el comienzo, desde antes de venir Cristo. Jeremías 32:39. Dios ya había preparado, ya proveyó, ya tenía lista la solución para este problema, digámoslo así, esta paradoja que podemos ver. Jeremías 32:39 dice el Señor: y les daré un corazón. ¿Por qué? Porque con el corazón con el que nacimos, el corazón de piedra del hombre natural, es imposible. Por eso dice claramente Jeremías 32:39, Dios dice por medio del profeta: y les daré un corazón y un camino. ¿Quién es el camino? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren cómo vamos ya entendiendo las profecías, ¿verdad? Cómo los profetas anunciaron esta salvación, anunciaron al Redentor. Sigamos leyendo Jeremías 32:39. Y les daré un corazón, dice Dios, y no solo un corazón, les daré un camino. ¿Para qué? Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Miren aquí, miremos aquí la solución a esta paradoja. Gloria sea a nuestro Señor.
Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria sea el Señor, porque ya nos da entendimiento en su palabra de estas dos verdades. Y ya no hay excusa entonces en nosotros, en quien ha nacido de nuevo, es que Señor, como yo soy un pecador todavía, me es imposible cumplir tu ley. Sí, es nuestra lucha, pero en tu corazón, en el corazón de alguien que ha nacido de nuevo, debe primar por encima de su carnalidad el deseo de someterse a la palabra de Dios y de crecer en obediencia y santidad a la palabra de Dios, a sus mandamientos. Esto debe ser mayor que sus propios actos pecaminosos. Los actos pecaminosos que aún tenemos, que aún hacemos, que muchas veces caemos, deben por lo tanto menguar, ir decreciendo y tu santidad, Cristo en ti, la obediencia en ti debe ir creciendo. O sea, la balanza se tiene que poner así. Y el día que muramos se termina esa lucha porque ya entonces pasaremos a esperar la resurrección y el estado de glorificación, lo hemos enseñado. Pero ya entendemos esto que estamos diciendo. En dicho contexto, la idea entonces es de que amar a Dios cobra un nuevo significado al estar sujetos a la gracia de Dios. Por eso el cristiano tiene una nueva condición de vida al tomar y empezar a vivir una postura ética distinta, que es lo que hablamos ahora en el primer punto. Tu ética debe ser distinta a la que tenías antes de. Una ética basada en el fundamento de la revelación divina de Dios en ti, en Él, por su Espíritu que ha colocado en ti. Y lo lleva a involucrarse muchas veces en serios y radicales conflictos por las diferencias de opiniones con los demás seres humanos. Un cristiano verdadero tiene encima como enemigo al resto del mundo, porque piensa diferente al resto del mundo, como ya le hemos explicado. Incluso con muchos que también se llamen a sí mismos cristianos, pero están lejos de la palabra de Dios. Muy bien, esto en cuanto a la paradoja. Vamos a explicar ahorita la ley y el contexto de la redención. ¿Qué relación hay entre la ley de Dios y la redención? La ley debe ser entendida dentro del contexto de la redención. En este contexto se entregó el Decálogo, el cual fue seguido de leyes más detalladas que aparecen en el libro del pacto. La ley tenía como función permitirle a esta nueva nación, ¿verdad?, de personas redimidas, conocer qué clase de existencia es coherente con esta relación única con Dios. Ellos tenían que ser diferentes, sus relaciones tenían que ser diferentes, y ese era el propósito de la ley, los mandamientos. Hagan esto, Dios dijo que se tenía que hacer, y eso había que obedecerlo para que fueran diferentes de entre los demás pueblos de la tierra. La ley no solo funcionaba de acuerdo a esto para prescribir un comportamiento humano correcto, sino que cumplía también el importantísimo propósito de indicar qué clase de Dios los había redimido. La ley no es solo una guía de comportamiento humano, por lo tanto, la ética de la ley y la obediencia existen básicamente para señalar una relación nueva con Dios. Bien, entonces la parte esencial de la ley es tu relación, nuestra relación con Dios. Retomando el concepto de la ley, descubrimos entonces que mientras Moisés seguía en la montaña recibiendo la ley, ¿verdad?, el pueblo estaba quebrantando la ley que acababa de aceptar. Ese pasaje lo conocemos y lo leemos allí, el momento en que construyen ese becerro y empiezan a adorarlo. Dios estaba dando la ley a Moisés mientras el pueblo estaba pecando. Qué tremendo cuadro vemos allí que nos revela qué es el hombre. Este incidente del becerro de oro de Aarón ilustra que el ansia de independencia de la palabra de Dios es una característica del corazón humano.
Pues ellos actuaron así después de la demostración más asombrosa de gracia y de haber sido instruidos en cómo vivir bajo su gracia. Después de que todo lo que habían visto cuando los sacó, anduvieron en el desierto y vieron el mar abrirse, y aún así no temían a Dios. Aún así se deleitaban más dándole gusto a su carne. Hay una importante diferencia, por lo tanto, entre libertad y autonomía. Ellos fueron libres de la esclavitud. Dios los sacó de Egipto, de las cadenas, del maltrato, ¿verdad? De la muerte que vivían allá, que el maltrato de los egipcios. Dios los liberó, los hizo libres y ahorita estaban aquí continuando, haciendo su santa voluntad, su soberana voluntad. Ese término santa voluntad es nuestro, ¿verdad? Creo que entiendo lo que quiero expresar allí. Ahora bien, no confundamos, por lo tanto, libertad con autonomía. Aunque la autonomía es una forma de libertad, lleva las dimensiones de la libertad al nivel absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristianismo declara que Dios le da la libertad. Nos encanta ese versículo donde dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo ahora soy libre. Dios me hizo libre, y hay canciones que expresan esto, ¿verdad? Y es verdad, hemos sido libres de la muerte eterna, hemos sido libres de la maldición del pecado que produce muerte. El alma que pecare, esa morirá. El cristianismo declara que Dios le da libertad al hombre, así lo dijo el Señor también. Cristo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Pero esta libertad que leemos, que manifestamos, tiene límites. Nuestra libertad nunca nos llevará al punto de un estado de autonomía. Son dos cosas muy distintas. Somos libres, pero no somos autónomos. Y eso se creen muchos hoy en día. Qué triste. Han confundido, han mezclado estos términos, han mezclado estos dos momentos. Algunos han visto y entendido la caída del hombre. Algunos teólogos incluso han visto la caída del hombre en el Edén incluso como un intento original del hombre de adquirir autonomía. El pecado básico del hombre, por lo tanto, sostienen algunos teólogos, fue el intento de usurpar la autoridad que le pertenece a Dios. Cuando la mujer escuchó: y seréis como Dios, tal vez en el corazón de la mujer hubo el deseo entonces de no estar sometida ya a algo, de soltarse, de querer tener una libertad para ser libre. Una libertad mal entendida, mal aplicada, enferma, distorsionada. Algunos teólogos sostienen que ese pecado fue un intento de usurpar esa autoridad y sometimiento a Dios. Tiene mucho sentido lógico esta opinión. Es notorio entonces que este tema está ausente de gran parte de la enseñanza, en gran parte de la enseñanza cristiana hoy, actual. Por lo tanto, tenemos que tener claro que daremos cuenta de cada palabra ociosa que hablemos en el día final. No será nuestra conciencia la que nos acuse o excuse, sino Dios mismo. Nosotros hemos sido libres, pero no somos autónomos. Dependemos de Dios. Dios quiere que sigamos dependiendo de Él. Eso debemos tenerlo claro. Dios nos hizo libres de la muerte eterna, pero Él quiere que obedezcamos sus mandamientos, que nos sometamos a Él, que dependamos de Él, que confiamos en Él, que creamos en Él, que le busquemos a Él. Tengamos claro eso, hermanos. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje y autonomía en que muchos viven, incluyendo muchos cristianos hoy en día. No hemos sido excluidos del compromiso, del deber de someternos a la palabra de Dios. Por lo tanto, de obedecer sus mandamientos. No somos autónomos. Somos libres, pero no somos autónomos. Que tengamos en claro esto. El contexto bíblico, por tanto, de la redención y la libertad que hemos recibido, no dejó a la ley de Dios en el vacío. No dejó a la ley de Dios en el vacío, ni nos hizo autónomos para vivir así en adelante, en un libertinaje que está llevando a mucho
a muchos que se llaman cristianos a hacer cosas que no están en la Biblia, dando mal testimonio, deshonrando el nombre del Señor y deshonrando la palabra de Dios. Ojo con eso, amados hermanos y quien nos escucha. El contexto bíblico de la redención y la libertad que hemos recibido no dejó a la ley de Dios en el vacío. Eso es lo que podemos decir en conclusión en este punto. Qué bien. Vamos ahorita en la parte final a entender entonces qué relación hay entre esta ley de Dios y lo que los profetas hicieron. La Escritura es muy clara y nos enseña. La innegable verdad es que la gracia de Dios continuaba brillando sobre un pueblo conocido por su capacidad suicida de romper el pacto. Israel continuamente desobedecía a Dios, continuamente ofendía a Dios, continuamente adulteraba frente a Dios. Es lo que nos enseña el libro del profeta Oseas. Y Dios levantaba siervos y los llenaba de su espíritu, profetas. ¿Y cuál era la tarea de ellos? Los profetas, que están todos mencionados en la Biblia, Isaías, Jeremías, todos ellos, Habacuc, Miqueas, todos ellos. Y por medio de estos siervos, ellos exhortaban. ¿Y qué hacían los profetas? Dirigían al pueblo a la ley. Israel se desviaba y el mensaje de los profetas era traerlos de nuevo aquí al cauce, al camino, a la palabra que tenían que seguir. Pero también tenían que profetizar la desaparición de la nación. Estos fueron los dos mensajes en contexto que estuvieron anunciando estos siervos, guiados por el Espíritu de Dios. Volver a la ley, arrepentirse, les decían los profetas a los reyes y a los pueblos, y al mismo tiempo les advertía que desaparecerían como nación si continuaban deleitándose en su maldad. Lee Isaías 5:24, dice: por tanto, como consume el rastrojo, la lengua de fuego y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Isaías 39 dice también: porque este pueblo es rebelde. Isaías 39, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová. Isaías 39, ese era el mensaje de los profetas. Anunciaban solo las promesas escatológicas que anunciaban sobre un pueblo que sería hecho nuevo bajo la ley de Dios. Esa fue la escatología de los profetas. Dios anunció que iba a hacer nuevas todas las cosas, que iba a dar un corazón para que le temieran, para que le creyeran. ¿Verdad? Los profetas anunciaron que un día Dios cambiaría el corazón pecaminoso del hombre y con este nuevo corazón la voluntad de ellos reflejaría la voluntad de Dios. Jeremías 31, puedes leerlo. Ezequiel 36. Quiero terminar este punto entonces de los profetas diciéndote lo siguiente. Y escucha bien, hermano, y escucha bien, amigo, que por primera o segunda vez escuchas este mensaje. El llamado movimiento profético contemporáneo que está de moda, que ni es profético y menos bíblico, consiste de un grupo de hombres que se han levantado, autollamándose así, con ese título de profeta, y se han dedicado a la adivinación, a llamar la atención con mensajes futuristas llenos de humanismo, bienestar material y riquezas y salud física, mensajes lejos de la voluntad de Dios en su palabra, donde estos mensajes que anuncian estos personajes lo único que hacen es exaltar la grandeza del hombre y les invitan, estos personajes invitan a los hombres, a las muchedumbres, a apoderarse de un Dios que está a merced del hombre para concederle sus deseos, como la lámpara de Aladino. Así convirtieron la Biblia, como la lámpara de Aladino, y separarlos de la ley de Dios
como norma de vida para el cristiano. Eso es lo que hacen. Asimismo, nunca se menciona en estos discursos de estos personajes el juicio final de Dios anunciado en la Escritura. Estos personajes están conduciendo hoy a un pueblo a una vida antinomianista. No necesitamos la ley porque fuimos libres, lo que dijimos hace un momento. Donde Dios ha pasado por alto todo y les está haciendo inmensamente felices si creen simplemente en Él y le reclaman sus promesas. La Biblia nos advierte que nos cuidemos de estos falsos maestros que solo enseñan doctrinas de demonios. Invitan a vivir felices sin obediencias ni normas. Eso es lo que está sucediendo hoy. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña acerca de la función que cumplieron realmente los profetas y lo que es la tarea del profeta. Vamos a terminar diciendo lo siguiente y oramos. Dios establece entonces la constitución para su pueblo, su ley, para que fueran una nación santa. Dios exaltó los 10 mandamientos, el decálogo, la ley moral, sobre las demás leyes civiles y ceremoniales que dio a Moisés para el pueblo de Israel. Y el decálogo lo hizo de una manera especial en conclusión. 1. Fueron declarados directamente a Israel desde la nube, con truenos, relámpagos y sonido de trompeta. 2. Fueron escritos por su poder en tablas de piedra. 3. Dios ordenó ponerlos en el arca del pacto. 4. Son llamados, este decálogo son llamados el pacto, el núcleo central de las obligaciones que tenía Israel y los hombres para con Dios. 5. Moisés los repitió en Deuteronomio capítulo 5, en la parte final de la vida de Moisés. Antes que Israel entrara a la tierra prometida, Israel les recordó de nuevo el pacto de Dios, la ley moral. Y por último, después de repetirlos, Moisés dijo: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación, y no añadió más. Cristo y los apóstoles enseñaron y aplicaron los 10 mandamientos. La ley entregada al primer Adán, el pacto de obras, el primer hijo de Dios, fue quebrantada. Adán la quebrantó y la humanidad pasó del jardín al desierto. La ley entregada a Israel, el Hijo de Dios, fue también quebrantada y la nación fue echada de la tierra prometida al desierto, hasta que llegó el postrer Adán, como la única parte obediente del pacto de Dios, lo que denota su identificación con un pueblo que necesitaba con desesperación su ayuda. Ese postrer Adán, el segundo Adán, Cristo, nuestro Señor y Salvador, obedeció e hizo lo que Adán no pudo hacer, ni Israel pudo hacer. Casi entonces podemos escuchar el suspiro de alivio en el cielo al oírse tal vez una voz: al fin un verdadero Hijo de Dios. El segundo Adán, al fin un verdadero Hijo de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Señor, danos entendimiento de tu verdad, que podamos, Señor, obedecer tu palabra. Gracias por darnos tu Espíritu, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo para que hiciera esa obra por nosotros. Gracias por darnos tu ley, por amor. Gracias por lavarnos con la sangre de Cristo y gracias por habernos escogido, Señor, para formar parte de tu reino, de tu pueblo, de ese reino de sacerdotes. Señor, ya está todo listo para que empecemos a estudiar uno a uno tus mandamientos. Ya hemos entendido toda la importancia y el contexto que debemos entender para amar más tu ley, el por qué debemos estudiarla en profundidad y conocer este mandamiento, estos mandamientos, este pacto, Señor. Danos entendimiento, danos amor,
Señor, que podamos, Señor, realmente dedicarnos a ponerlos por obra para agradarte a ti, para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, Señor. Oro, Padre, por las personas que han escuchado hoy este mensaje, tal vez por primera vez, otras personas tal vez que nos están siguiendo segunda o tercera vez, para que, como lo leímos hoy, tú, Señor, en tu bondad, en tu autoridad, des un corazón nuevo, una mente nueva, pensamientos nuevos, una vida nueva, transformada por tu soberanía, para tu gloria y para bendición de quienes escucharon, Señor. Y aquellos, Señor, que creemos que tú ya nos has llamado y que hemos sido transformados por el poder de tu palabra y de tu Espíritu, Señor, guardemos este depósito en nuestro corazón y que nos sometamos a Él, Señor, como todos debemos hacerlo, y que entendamos este propósito y que lo podamos enseñar y que lo reflejemos en nuestra vida como iglesia, como padres, como ciudadanos, en todos nuestros contextos, Señor. Que te demos la gloria a ti, que nuestra obediencia aflore, Señor, el deseo de agradarte a ti. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Te doy gracias por esta palabra que me has permitido compartir para la gloria de mi Señor Jesucristo. Llévate toda palabra que haya sido humana, de mi carne, Señor, llévatela y deja solo tu palabra con el poder de tu Espíritu, Señor. Padre, encomiendo en tus manos este resto de día y esta semana que estamos iniciando. Oro, Señor, por la provisión para la iglesia, para mis hermanos. Agradecemos, Señor, esa provisión que nos has dado, las ofrendas y los diezmos, Señor, que han enviado tus hijos y tus hijas, los miembros aquí a tu iglesia en la ciudad de Palmira, para que la iglesia pueda cubrir sus obligaciones. Gracias te damos, Señor, porque eres tú quien ha puesto ese deseo de seguir cumpliendo con esa obligación, con ese deber. Gracias, Señor, porque tú has dado la provisión para ello. Te pido, Señor, por aquellos hermanos y personas que han tenido necesidad por estos días, pero no les has desamparado, Señor. Tú cubres nuestras necesidades, Señor, pero que no olvidemos nuestro compromiso con la iglesia, Señor. Que no pidamos solo para nosotros, no, Señor, que de lo que recibamos, Señor, tengamos claro nuestro deber con la iglesia también. Y que así como tenemos obligaciones en nuestros hogares, nuestra iglesia también tiene que cubrir obligaciones. Señor, te doy gracias. Bendice tú, mi Dios, estas ofrendas y estos diezmos que han enviado tus hijos a esta tu iglesia, Señor. Los que están aquí y los que están afuera, Señor. Porque hemos recibido como iglesia bendiciones de nuestros hermanos que están afuera. Gracias por ellos, porque has provisto, Señor. No nos has desamparado. Agradecemos este momento que estamos viviendo y encomendamos en tus manos esta semana nuestros planes como iglesia, Señor, los estudios que estamos haciendo a través de estos medios. Gracias te damos y en tus manos encomendamos los tiempos, nuestra vida, nuestra salud, nuestra provisión. Gracias te doy, Padre. Alabado sea tu nombre, hoy y para siempre. Danos tu bendición para terminar este tiempo, Señor. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, un saludo para todos y nos vemos en los distintos compromisos durante la semana como iglesia. Un abrazo para todos, les extrañamos.